que la gente pueda hablar de los glaciares, que se pueda entender lo importante que son los glaciares, ¿no? Porque son nuestra fuente de agua dulce, son nuestro stock de agua. El agua vale más que el oro, ¿no? Las mineras son como pulpos, o sea, tienen esta capacidad de extender sus brazos para cooptar políticos, para cooptar Congreso, para poder cooptar prensa. O sea, tienen una capacidad, las mineras, en los fondos también universitarios. Entonces, claro, es muy difícil dar esta batalla y es muy difícil justamente instalar el tema en agenda, y yo creo que hoy con el tema de glaciares eso se logró, por eso viene por ahí el triunfo. No hay nada más irreal y hasta te diría chistoso que decir camino al buen aire cuando es totalmente nauseabundo ese camino cuando vos pasás por enfrente de la SEAMSE, ¿no? Tomar conciencia a nivel individual de cómo vos gestionás ya sea tu consumo, cómo gestionás tu relación con la tierra, con la naturaleza, y después yo creo que eso se traslada a un montón de estratos, porque siempre digo, hay una responsabilidad compartida, no es solo le voy a echar la culpa a una persona que no recicla. Hola, ¿cómo te va? Bienvenido nuevamente al ciclo de charlas. Esta vez vamos a tomar un tema que me parece que es de una actualidad muy importante, en la cual se está discutiendo en el Congreso y en las calles, y recién estábamos hablando fuera de cámara con la invitada, de que es un tema que lo empieza a tomar mucha gente, el tema del medio ambiente. Por eso hoy está con nosotros Agustina Grasso, periodista ambiental y autora del libro Basuraleza. ¿Cómo te va, Agustina? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Primero, ¿estuviste involucrada en la discusión del Congreso, la ley de glaciares? Contame cómo estás viendo esa discusión, cómo se está llevando, más allá que sabemos perfectamente que hay una presión de la megaminería para que saque la ley y obviamente va a salir, ¿no? Pero contame cómo se está dando esa lucha. Bueno, la verdad es que es una lucha que tuvo mucha convocatoria social. Entonces yo creo que si bien se aprobó la modificación de la ley de glaciares, que aprueba, ¿no?, la posibilidad de poder hacer megaminería, sobre todo en zona periglaciar, digo, si bien quizás desde lo ambiental es una derrota, yo creo que es una ganancia y un triunfo desde lo social, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un récord histórico de gente que se anotó por el tema de la audiencia pública, ¿no? Tuvimos también un récord ahora de que se está llevando adelante lo que se llama la demanda colectiva más grande de la historia. La idea es poder llegar a 1 millón de personas y se está cerca de poder llegar a ese millón. Entonces, si bien fue una derrota porque el Congreso, lamentablemente, con las personas que nos están representando, que yo creo que no nos está representando para nada, aprobaron, ¿no?, esta modificación, el pueblo, las calles, ¿no?, se mostraron de otra manera, y creo que hoy con esta idea de poder firmar la demanda colectiva, que lo que busca es poder llevar a un plano judicial, ¿no?, esta aprobación de la modificación de la ley de glaciares, justamente lo demuestra la cantidad de personas, desde artistas, escuelas, en todos lados, ¿no?, en las calles, en las reuniones familiares, en todos lados se hablaba de los glaciares. Yo creo que ahí está el triunfo, ¿no?, en que se ganó en las calles, que la gente pueda hablar de los glaciares, que se pueda entender lo importante que son los glaciares, ¿no?, porque son nuestra fuente de agua dulce, son nuestro stock de agua, realmente el agua vale más que el oro, ¿no? Entonces sí, quedó eso demostrado. Igualmente, por más que en el Congreso se vote una ley, después hay que aplicarla. Hemos visto en Mendoza grandes movilizaciones, a pesar de que se votó en la provincia el tema también del agua, ¿no? Hay una reacción muy grande en la cual los mismos empresarios que empujaron hoy están en duda. Bueno, el caso de Mendoza es un caso muy emblemático, ¿no? O sea, mismo viene sucediendo con el gobierno de Cornejo, se está pasando que ya van casi 40 personas detenidas en lo que va desde que inició su mandato, ¿no? Entonces hay una persecución muy fuerte hacia las personas que están defendiendo el agua, específicamente en Mendoza, porque hay proyectos mineros, ya sea San Jorge, en la zona de Uspallata, de Malargüe, ¿no? Hay casi más de 30 proyectos mineros en lo que sería la zona periglaciar. Entonces hay mucha preocupación en el caso de Mendoza
por el tema de la lucha del agua, porque ni que hablar, obviamente que en Mendoza es clave el agua, tiene todo su sector también respecto al tema de la industria del vino, ¿no? Entonces, bueno, es importante también desde el turismo, la protección del agua, entonces realmente el pueblo en asambleas está súper organizado y sale también a defender el agua. Y bueno, y se ven estos cruces, ¿no? Con los gobiernos, con la policía, y ni que hablar obviamente con el tema de intereses mineros. Las mineras son como pulpos, ¿no? O sea, tienen esta capacidad de extender sus brazos para cooptar políticos, para cooptar Congreso, para poder cooptar prensa. Entonces tienen una manera, hacen hasta museos en defensa del agua, hacen museos en defensa de los pueblos originarios. O sea, tienen una capacidad, las mineras, en los fondos también universitarios. Entonces, claro, es muy difícil dar esta batalla y es muy difícil justamente instalar el tema en agenda. Y yo creo que hoy con el tema de glaciares eso se logró y creo que por eso viene por ahí el triunfo. El gobierno de Javier Milei, uno de sus ejes es el negacionismo del medio ambiente, ¿no? ¿Opinas que ese mensaje llegó a un sector de la sociedad? Lamentablemente sí. Cuando recién arrancó el gobierno y empezó con todo el tema del negacionismo climático y decían, bueno, viste como la típica de todo lo que se decía el gobierno de Milei, bueno, pero no lo va a lograr, bueno, pero no va a salir, ¿no? O sea, el Congreso no lo va a aprobar. Bueno, lo estamos viendo hoy, 3 años después, ¿no? Los efectos de ese menosprecio que tal vez se le dio a este discurso violento, a este discurso contra las mujeres, contra las minorías, contra los colectivos de discapacidad, ¿no? O sea, vos lo ves que afecta un montón, ¿no? Justamente su discurso, y vos lo podés ver también en cuestiones puntuales. Por ejemplo, en el tema del servicio meteorológico, hay palabras que se censuran. Una de ellas es que no se puede hablar, por ejemplo, de cambio climático. Otra cuestión, vos lo ves en gobiernos como, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, no se puede hablar, no se puede decir la palabra reciclado. Entonces, vos ves como ese efecto dominó, que tal vez comenzó con, bueno, nada, algún que otro dicho que dice el presidente, que nos puso, en realidad, yo digo, nos puso a los ambientalistas en el ring de pelea, ¿no? Que tuvo que decir son terroristas, no quieren el progreso, ¿no? Como todas estas cuestiones. Y ahí, de golpe, nosotros nos vimos, a mí me pasó, ¿no? Bien, arrancó el gobierno, recibir amenazas en redes sociales, tener que, obviamente, poder reforzar la seguridad. Entonces hay un montón de cuestiones que vos decís, che, ¿cómo puede ser que hasta hace un rato yo decía lo mismo y no era peligroso y ahora pasa a ser peligroso? Entonces realmente ves cómo ese efecto tiene los discursos violentos y los efectos violentos contra los defensores de la tierra. ¿Va en esa línea la desfinanciación que tiene el gobierno sobre ciencia? Totalmente, sí. En esa línea va el de financiamiento, ahora lo podemos observar con 140 trabajadores que quieren dar de baja del Servicio Meteorológico Nacional. Y creo que todo va en parte, obviamente, ni que hablar del tema CONICET, el tema INTI, el tema INTA, todo el tema de lo que tiene que ver con programas de semillas, programas pro huerta. Hay un montón de cuestiones que a veces uno quizás no las terminás de linkear una con otra, pero realmente una cuestión tiene mucho que ver con otra, porque tiene que ver obviamente con el agua, la tierra, el clima, ¿no? O sea, todo se relaciona con todo y pareciera, bueno, los controles, ¿no? Ahora todo el tema MAT, controles también frente a los alimentos, o sea, el control sobre el agua, esto específico con el INTI. Entonces, claro, vos vas viendo que se va perdiendo la calidad, se van perdiendo las regulaciones, los controles hacia un ambiente sano, hacia también el derecho que tenemos. Por eso es la demanda colectiva y se relaciona con el tema de glaciares, porque la demanda justamente lo que busca es que se nos asegure un ambiente sano, como lo dice la Constitución. ¿Cómo se organiza una sociedad ante un panorama como este para enfrentar este ataque hacia el medio ambiente? Porque yo veo que hay organizaciones cada vez más de ambiente, que se empieza a organizar un sector importante, pero todavía no tiene la fuerza como para frenar este ataque. ¿Cómo ves vos esa organización? ¿Cómo la están llevando adelante? Y bueno, yo creo que hay un montón de organizaciones, digo, desde Greenpeace, FARM, abogados ambientalistas, hay un montón de asociaciones que van creciendo, que vos ves cómo se va firmando esto que te decía recién hace un rato de la demanda colectiva, ves cómo va creciendo el interés, ¿no?
Y ni que hablar que ahora ya se sabe que las próximas luchas son el tema de la ley de manejo de fuego, la ley de tierras, la ley de bosques. Entonces ya sabés cuáles son las próximas batallas, lamentablemente. Y bueno, creo que parte de esto de tener que salir a enfrentar y salir a defender nuestros bienes naturales hace que nos tengamos que organizar mejor, ¿no? Y creo que parte de ese organizarnos mejor pasa por esto que estábamos hablando hace un rato, las marchas. Digo, se hicieron marchas multitudinarias en defensa de los glaciares, esto que te decía también de la junta de firmas, de las demandas, ni que hablar de todos los accionarios en redes sociales. Dolores Fonsi, que salió a hablar cuando recibió el premio por Belén, su película, hablar en defensa del agua. Digo, es como que hay un montón de cuestiones que yo creo que se van viendo cómo va creciendo esa lucha. Recién estuviste hablando de Capital Federal, ¿no? Tienen la prohibición de hablar de reciclaje. Vos, hablando un poco de la ciudad, ¿cuál es el principal problema que sufrimos los que vivimos en el conurbano? Ya explicaste la ciudad en el conurbano, ahora explícame bien cómo lo ves vos. Bueno, hay algo que se entremezcla específicamente, por ejemplo, el tema de residuos, ¿no? Y de basura. Sí. Digo, la basura que se genera en la ciudad de Buenos Aires la gestionamos en el conurbano, por ejemplo, ¿no? En el caso de la CEAMSE, que es el relleno sanitario más importante que tenemos en Argentina, el Norte 3, está en San Martín. El que está sobre el Camino del Buen Aire. Camino Buen Aire. Exacto. Ese es el principal que tenemos. Ese es el principal que tenemos y es uno de los rellenos sanitarios también más grandes de Latinoamérica, ¿no? Es un relleno sanitario muy grande. Y bueno, ahí se gestiona la basura, ¿no? Se entierra la basura de la ciudad de Buenos Aires, de un montón de municipios, pero el de la ciudad de Buenos Aires. Yo siempre digo, ok, de este lado de la General Paz nos hacemos cargo de la basura tuya. Vos te quejás porque van a laburar allá y nosotros que tenemos que decir que tenemos que recibir tu basura. Entonces, claro, recibimos la basura, enterramos tu basura, nos bancamos, porque ni que hablar los municipios que viven alrededor, ¿no? Hay un montón de barrios que cruzando Buen Aire, vos viste, de un lado hay un barrio y del otro lado está la CEAMSE. Y bueno, y en ese caso los olores... Ahora están poniendo grandes galpones. Están haciendo galpones, sí. ¿Es para tapar eso? Mirá, digamos en sí el relleno sanitario lo que tiene es que se tapa con tierra. O sea, vos obviamente haces un tratamiento, por eso es un relleno sanitario, no es un basural a cielo abierto. Tenés cierto tratamiento que se le da a la basura, de venteo de gas, a veces producción de energía, todo el tema obviamente de tratamiento de lixiviados. Pero bueno, vos viste igual, uno pasa por... Yo siempre digo, no hay nada más irreal y hasta te diría chistoso que decir Camino al Buen Aire cuando es totalmente nauseabundo ese camino cuando vos pasás por enfrente de la CEAMSE, ¿no? Claro. El sistema de consumo desmedido que tenemos, evidentemente nos lleva a vivir en una ciudad rodeada de basura. ¿Cómo se ataca eso? Bueno, mira, yo creo que parte de cómo se ataca muchas veces tiene que ver con poder hacer una pausa propia, individual, primero, de decir, bueno, ¿qué estoy consumiendo? ¿Cómo consumo? ¿Cómo gestiono los residuos? O sea, yo composto en mi casa, por ejemplo, no sé, reciclo, fomento una economía circular, tengo más de un cesto de basura en mi casa. Digo, hay muchas cuestiones. ¿Cómo utilizo la energía? ¿No? También el uso consciente de la energía. ¿Cómo me manejo en transporte? Ando en bici cuando puedo en vez de sacar el auto a cada rato. Voy a todos lados con el auto, voy a todos lados en colectivo, ¿no? Hay una cuestión, puedo ir caminando, digo, hay una cuestión de tomar conciencia a nivel individual de cómo vos gestionás, ¿no? Ya sea tu consumo, cómo gestionás tu relación con la tierra, con la naturaleza, y después yo creo que eso se traslada a un montón de estratos, porque siempre digo, hay una responsabilidad compartida. No es solo le voy a echar la culpa a una persona que no recicla, ¿no? Porque después vos tenés el rol de las industrias, el rol de los gobiernos, el de los sindicatos. Digo, tengo un montón... No sé a qué te referís. Tengo un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo se conforma una sociedad, ¿no? Pero ¿cómo vos estás hablando de una conciencia ambiental? Sí. Que en un momento donde la prioridad pasa a ser la desocupación, los bajos salarios... bueno, todos los problemas que estamos teniendo en el país, ¿no queda un poco lejos? Me encanta tu pregunta porque es algo que en otro momento sin crisis económica también se decía. Era como, bueno, igual estás hablando de reciclado, como que se menosprecia, ¿no? O estás hablando de ahorro, se menosprecia ese debate. Y yo creo que hoy toma más importancia que nunca.
Primero por esto que estamos diciendo, porque la lucha hoy, que quizás en los 90 tenía que ver más con la privatización, hoy la lucha tiene que ver con que vienen por nuestros bienes naturales. Entonces, si vos tenés una mirada ambiental, obviamente vas a salir a defender esos bienes naturales. Eso, digamos, a nivel macro. Y a nivel micro, la economía de la economía circular, fomentar una economía de reciclado, fomenta y ayuda a un montón de espacios. Mismo el sector cartonero, que es uno de los también de los más golpeados por las políticas que se están llevando adelante liberales hoy. Digo, vos podés integrar, vos podés generar programas de apoyo, podés fomentar no la apertura indiscriminada de importación que hoy genera que, por ejemplo... Pero como están importando cartón usado. Exacto, se importa cartón usado y se importa plástico usado. Ahora, ¿cómo se importa cartón usado y plástico usado? Exacto. A partir de la apertura de importaciones, digamos, las grandes industrias de compra de material reciclado evalúan dónde les sale más barato y quizás te sale más barato importar un cartón que viene del sudeste asiático a importar un cartón de los talleres de Liniers, por ejemplo, o una cooperativa de Liniers. Entonces se evalúan a nivel costo, es más barato comprar afuera, entonces no se compra adentro, eso hace que además haya bajado el precio del cartón. Entonces ahí estás matando una industria, por ejemplo, que es la industria del cartón reciclado, que a veces está formalizada en cooperativa y otras veces, como nos pasa, sobre todo en el conurbano, ves a la mujer, al hombre cartoneando con su carrito, llueva, truene o lo que sea. Imagínate que muchas veces terminan estando horas para sacar 500 pesos, 1000 pesos, o sea, no tiene sentido. O sea que vos sos muy joven, yo lo viví en los años 90 que gobernaba Menem y importamos mierda de Francia. ¿Sabías eso? No, no sabía. Sí, salió, me acuerdo que salió en tapa de Página 2. Mirá. La tapa de Página 2 se decía a la mierded, ¿viste? Mirá. Importábamos que tiene... explicaban que era con un problema de energías renovables. La verdad que no, después no sé en qué quedó ese proyecto, pero habían ido ya a hacer todo el proyecto Me intriga, lo voy a buscar. Para traer mierda de Francia. La verdad que nosotros en eso somos muy grandes. Escúchame, dentro del tema ambientales, ¿cómo quedó hoy el sistema de la gestión del Estado? Porque evidentemente recién hablamos del INTI, de los compañeros, de la cual este programa se solidariza con todos los trabajadores que hoy están corriendo en riesgo su trabajo, con este impresentable Schwarzenegger que quiere dejar, no se sabe bien si 700.000 familias en la calle. Estuve charlando con los compañeros allá y la verdad que es vergonzoso y nos solidarizamos con los compañeros. Pero ¿cómo queda un Estado que está totalmente desmantelado? La idea es cada uno haga lo que quiera. Mira, la verdad que me parece súper peligroso, ¿no? Porque vos sabés que el cada uno lo que quiera lo sabés bien porque obviamente lo ves en las calles, ¿no? En algún lado las personas terminan, ¿no? Y alguien las tiene, somos red, ¿no? O sea, como la naturaleza y los ecosistemas son red, a nivel social también somos red. Entonces, lo que, digamos, termina desmembrando el Estado y termina desmembrando equipos técnicos, cuando hablaba la semana pasada con gente del servicio meteorológico, vos decís, son equipos que cuesta, ¿no? Armar, son cuadros técnicos, muchas veces en las provincias, quizás hay una sola persona que se encarga de eso, o sea, es mucho el daño que se termina haciendo, ¿no? La verdad no sé bien cómo termina, a veces hay distintos historiadores o distintos pensadores que hablan de que va a venir otra conformación social, que va a venir otro tipo de organización social, que tiene que ver justamente más con asambleas, que tiene que ver con otro tipo, digo, como el 2001 nos dejó las cooperativas, se habla que tal vez este tipo de sociedad, digamos, tan liberal, de destrucción del Estado, bueno, va a hacer que tal vez nos terminemos entretejiendo en otros tipos de redes, ¿no? Creo que quizás va un poco por ahí, digo, no me parece casual esta charla, por ejemplo, que estamos teniendo nosotros. Digo, me parece que pasa quizás por tejer una red más interdisciplinaria, ¿no? Y que va a pensar una sociedad salida más diferente. De conjunto en vez de individual. Sí, total. Así que va en contra de lo que plantea el gobierno de la salida individual. Totalmente. Qué bueno. ¿Este es tu libro? Ese es mi libro. ¿Tercera edición? Tercera edición, sí. En un momento como este, tercera edición es un golazo. Cuéntame este libro. Naturaleza. La verdad que sí. ¿Cuándo lo sacaron? Lo saqué el 11 de diciembre. Es nuevito. El Día del Maestro. Y ahora el 8 de mayo lo voy a estar presentando en la Feria del Libro. Y
Y bueno, nada, la verdad es que lo que tiene el libro es que es un libro que se pregunta qué pasa con la basura en el mundo. Yo vengo hace muchos años investigando el tema de residuos, visitando basurales, viendo comunidades, cooperativas de reciclado. Hasta hace poquito estuve en el vertedero de ropa más grande del mundo, que lamentablemente está en Chile, en el desierto de Atacama. Y ahí terminan montañas de ropa, ¿no? En medio del desierto. Y bueno, ¿Qué se hace con eso? ¿Se quema? ¿Qué hace? Bueno, antes no se quemaba, en realidad lo dejaban ahí en medio del desierto, y ahora sí, ahora se quema y se entierra. Lamentablemente se recicla, no, se quema y se entierra porque, bueno, como se hizo tan viral en su momento ese tipo de imágenes, lo están tapando, como todo, ¿viste? Que uno dice, bueno, lo meto abajo de la alfombra. ¿Pero eso no contamina? Totalmente, sí, contamina, obviamente. Genera las dos cosas, ¿no? Quemarla y enterrarla. Las dos cosas. Quemarla obviamente genera gases tóxicos a la atmósfera y obviamente que esté ahí la basura y que se empiece la ropa y que se empiece a degradar todo lo que tiene que ver con generación de microplásticos. Ahí hay nidos de aves y reservas de aves, por ejemplo la golondrina del Mar Negro, que tiene ahí su anidación, que es en el suelo, es una anidación muy particular, vuela la ropa y termina tapando los nidos, ¿no? Bueno, de todo. Sé que en San Bernardo yo estuve en una movilización, yo veraneo ahí, habían hecho, no sé si conoces el tema, un basural a cielo abierto. Estuve hace poco. ¿Viste? Sí. Porque los compañeros hicieron una linda movilización, no sé si lo lograron frenar o no. Lamentablemente no. Lamentablemente no. No, porque yo estuve hace menos de un mes. Sí. Digamos, todo lo que tiene que ver con la basura de San Bernardo va al basural que queda en Mar de Ajó. ¿No es en la Lucila? No. ¿Del lado de este? Es del otro lado, porque yo digo, es muy gracioso, porque vos vas por la ruta, ¿no? Y de un lado está la playa y del otro lado están los basurales. Claro. Porque hay varios basurales en la costa. Hay basural en San Clemente, hay basural en Pinamar. Y todos a cielo abierto. Todos a cielo abierto. Lamentablemente el partido de la costa y la costa en general, para mí es una de las zonas, junto con Bariloche, porque el basural de Bariloche también tiene un conflicto muy importante, pero digo, la zona de la costa no tiene relleno sanitario, no tiene bien formalizadas sus cooperativas, realmente es tremendo. Y yo digo, encima la basura que va a esos basurales la llevamos los turistas, ¿viste? O sea, se termina haciendo cargo, como nosotros en el conurbano nos hacemos cargo de la basura de la ciudad. Digo, ahí muchas veces pasa lo mismo, se termina haciendo cargo las personas que viven ahí. General Pueyrredón creo que es el municipio donde queda. Entonces, hace poquito yo fui, entramos al basural y que subí unas imágenes a mis redes sociales y todo, y vos decís, no puede ser este espacio. Ahí sí, la basura la tiran, la dejan y queda ahí. ¿Y cómo influye en la salud de la persona que vive ahí? Vivir cerca de un relleno ambiental. Bueno, la basura afecta contamina por aire, por agua y por tierra. Entonces afecta, por un lado, obviamente, si no está controlado, las napas de agua, por lo cual si vos tomás agua de pozo, afecta en el agua que estás tomando. Ni que hablar los aires que respirás, esos aires tóxicos. Entonces, muchas veces las personas terminan enfermas con cáncer, lupus, problemas respiratorios, problemas en la piel, afectadas por vivir cerca de la basura. El de Claucot, que está acá en La Matanza, es un hecho muy complicado, ¿no? Bueno, justamente... Tenemos compañeros que están dando una pelea ahí. Bueno, justamente el relleno sanitario, que yo digo que es un mal llamado relleno sanitario de González Catán, porque en realidad no tiene la tecnología que tal vez tiene el Norte 3, fue el que inició mi investigación. Yo arranqué investigando ese relleno sanitario, que por eso fue que hice mi documental Trash, y bueno, y después ahora se amplía la investigación con el libro. Y justamente es súper grave porque eso es un territorio de sacrificio, lo que en el ecofeminismo se llama territorios de sacrificio. Una vez que una industria pasa una barrera social, se incorporan el resto de las industrias. Entonces, por ejemplo, Claucol está en la misma zona donde está el relleno sanitario de la SEAMSE. Entonces, cuando muchas veces, mismo ahí el agua está prohibida para consumo humano, lo dijo Gendarmería, ¿no? Entonces, vos decís, cuando muchas veces se le quiere acusar a la SEAMSE de la contaminación de esa agua, del acuífero de ahí, te dicen no, porque hay otras industrias. Ejemplo, Claucol. Entonces, claro, se echan la culpa entre ellos. Cuando la culpa la tienen todos, no la tiene nadie. Exacto, y la gente enferma. Claro.
Vamos a hablar un poquito de transporte, Dale. porque es, bueno, ¿cómo ves vos el ferrocarril es el menos contaminante? ¿Coincidimos en eso? Totalmente, sí. Genera un 80% menos de CO2, por ejemplo, que transporte, ya sea auto, colectivo, camiones. O sea, realmente es uno de los transportes más verdes, se podría decir de alguna manera, por la capacidad que tiene, obviamente, de la cantidad de gente que puede transportar y también por la cantidad de kilómetros que podés hacer, utilizando obviamente una cantidad menor de combustible que tal vez lo que necesita un camión o necesita un auto, ¿no? Entonces, bueno, realmente muchas veces se plantea que es como el transporte del futuro, ¿no? Sí. Cuando lamentablemente cada vez lo golpean más. Avisen a este gobierno, a este y a varios. Sí. Que han hecho todo lo posible para destruirlo. Igualmente hay algunos hechos que me gustaría conocer tu opinión. Por ejemplo, el otro día vi micros eléctricos que están circulando en la ciudad, que son de prueba. Sí. ¿Eso cómo lo ves? ¿Es algo que es una corriente mundial? ¿Sirven, no sirven? Mira, yo creo que todos los cambios que se dan en las ciudades, ¿no? O sea, convengamos que en las ciudades, en Argentina el 92% de la población vive en ciudades. O sea, es tremendo, ¿no? O sea, el conglomerado que tenemos de toda gente ahí viviendo junta. Entonces, claro, obviamente el tema del transporte es clave, ¿no? Para poder unir toda la gente que va a trabajar, etcétera. Entonces, obviamente, apostar a todo lo que tiene que ver con energías renovables, esto que vos decís, buses eléctricos, poder mejorar la tecnología, si podría ser de los trenes, o sea, todo eso obviamente está buenísimo, pero bueno, tiene que ir acompañado obviamente de una inversión, ¿no? Y de un interés. Me estaba acordando cuando venía para acá, porque estamos en los talleres de AEDO, ¿no? Sí. ¿Se puede decir eso? Bien. Sí, obvio. Y hace unos años, pero no me podía acordar qué año, yo acá nomás está, bueno, soy del oeste, ¿no? Entonces acá nomás está la UGC del municipio. Yo había venido a ver un debate de Pino Solanas, que lo dio Pino Solanas, cuando presentó, creo que Memoria del Saqueo, uno de sus documentales sobre la privatización de trenes en los 90 y bueno. Sí, la otra fue Próxima Estación. Próxima Estación. Ahí actué yo en esa película. Ah, mira vos. Entonces, actué, filmamos una asamblea, contamos el rol. Y ya por ese entonces veníamos hablando de que podía haber una masacre ferroviaria. Mira vos, la vieron. La vimos 5 años antes. Y mirá qué ironía, porque nosotros, para popularizarlo eso, porque queríamos que se haga carne en la sociedad, hacíamos una estrofa que era: en el ferrocarril puede haber un cromañón ferroviario. Y mirá qué ironía, fue a 100 metros de Cromañón. Uno. Después tuvimos otro choque en Flores. Sí, la tragedia de 11, claro. 2. Choque. Claro. ¿Ves algún sector dentro de gobiernos provinciales, nacionales no, pero algún municipio, alguna localidad que tenga una política de una energía sostenible, tratar de cuidar el medio ambiente? No estoy hablando de la gente, estoy hablando de gobiernos. ¿En temática transporte o en temática en general? General. Yo veo algunas políticas que tal vez uno puede ahí como tomar, ¿no? En el caso de Moreno, por ejemplo, había como algunas ideas de hacer Moreno solar. Hubo toda una gestión que ahí es súper interesante también de analizar y evaluar, que tiene que ver, por ejemplo, con el quite. O sea, los municipios tienen, más o menos, destinan a veces, hasta te diría, el 60-70% de su caja en lo que tiene que ver, por ejemplo, el transporte de los residuos. O sea, camioneros, ¿no? O sea, lo que va, donde la basura para que vaya a la SEAMSE o para que vaya a un basural a cielo abierto. En Moreno se dio algo interesante que fue municipalizar ese servicio. Y en ese caso, al municipalizarse el servicio, se bajó un montón, digamos, el gasto público en eso. Pero obviamente que son batallas que tenés que dar, porque también tenés que dar la batalla a una empresa de transporte que es la que está, por ejemplo. Y un sindicato también. Y un sindicato también, de que está obviamente llevando adelante. Pero creo que en ese caso se mantuvo a los trabajadores y se municipalizó el servicio, ¿no? Como que se mantuvo a los trabajadores. Entonces creo que hay ahí algunas ideas que tal vez yo veo que tienen que ver con mantener los días verdes, en este caso que hablábamos hace un ratito de los buses eléctricos en la ciudad. Yo creo que hay como algunas cositas que uno puede quizás tomar y agarrar
que pueden llegar a ser interesantes. Pero lamentablemente, como decíamos antes, ¿no? Cuando se empieza a popularizar esta idea del negacionismo climático, de que el ambiente no importa, o sea, eso tiene un efecto dominó. Y esto que te decía, que muchas veces tal vez los municipios lamentablemente empiezan también a quitarle peso a la cartera ambiental. Pero yo creo que hoy tal vez lo que se potencia en ese caso es el gobierno local. Ahí ves como algunos islas verdes que quedan un poco con políticas ambientales. ¿Qué política? Si vos mañana te toca un lugar de gobierno que puedas tener influencia, ¿cómo organizarías el transporte para que sea sostenible, que no sea tan contaminante como los colectivos que hoy tenemos? ¿Cómo lo organizarías? Ay, qué pregunta. Yo creo que claramente hay que potenciar los trenes, ¿no? O sea, creo que un poco me acuerdo cuando veía ahí la peli de los documentales de Pino Solanas, sobre todo lo que tiene que ver con el transporte de carga. Pero bueno, ahí me estoy poniendo un peso muy pesado en mi contra, ¿no? Es muy difícil si estoy gobernando ponerme en contra de un sindicato, digo, tan fuerte como también es el de camioneros, ¿no? Pero digo, ¿cómo tal vez camioneros también puede pensar en una transición? ¿Cómo? Igualmente te voy a contar una charla que una vez tuve con Moyano. Ok. Que salió esta discusión. Sí. Yo le planteé que era un error. Y él también después que le terminé de dar la explicación, me dio la razón. Camión y trenes no son competidores, son complementarios, porque el tren te llega hasta la estación. Ajá. La estación al lugar donde tiene que ir la mercadería lo llevan por camiones. Pues lo que evitas son los trayectos de larga distancia. Uh-huh. Porque también el ferrocarril sirve hasta un cierto kilometraje. Sí. Después te conviene más el avión o el barco, que es menos contaminante todavía y más económico que el tren. Lo que pasa es que no hay una planificación de transporte en la República Argentina. Cada uno viene, hemos tenido chatarreros, gitanos, hemos tenido de ministro de transporte, tuvimos a Dietrich, el transporte ya está. Después de eso, entonces, por eso te decía cómo vos veías la organización de todo un transporte que hoy en día debe estar de los que más contaminan el ambiente. Mira, yo creo que todo también tiene que ver con una organización de planificación urbana, ¿no? Así como cuando hablamos hace un rato del tema de las ciudades y de crecimiento de las ciudades, algo muy importante, por ejemplo, es el tema de la ley de humedales, ¿no? Que es una ley que también quedó ahí truncada y que hoy en día se puede seguir urbanizando, lamentablemente, sobre humedales, ¿no? En vez de, si uno hace una planificación de su territorio y dónde deberían estar ubicadas las ciudades, dónde se podría hacer tal cosa y tal otra no, dónde se podría edificar o hacer edificios, ¿no? O sea, digo, esta idea de una reorganización urbana, creo que eso va acompañado, obviamente, con una reorganización del transporte. O sea, si vos tenés... creo que pasa también por que si el tren funciona bien, vos tenés las carreteras, las autopistas mucho menos colapsadas, tenés los colectivos también menos colapsados, o sea, realmente es por el tema de obviamente, transporte de carga, pero también, obviamente, transporte de pasajeros. Entonces hay un montón de cuestiones que creo que van de la mano una con la otra a construir una ciudad que sea más inclusiva, que sea más económica, que sea más verde, y creo que todo eso va de la mano con planificar, con estudiar, y como bien vos decías, no va de la mano con improvisar, ¿no? Y creo que lamentablemente muchas veces yo lo veo específicamente con esto de los residuos, que es como, ahí viene uno, hace una cosa, viene otro, y eso vos específicamente digo con lo ambiental, ¿no? Entonces, lamentablemente creo que ahí es un poco la falla de no sentarse a estudiar lo que hay que hacer, solo pensar en cómo llenarse los bolsillos, cómo saco una tajada, cómo, ¿no? Me parece que esa mentalidad es la que lamentablemente nos lleva a no poder vivir en nuestro potencial. ¿Cuál fue la última persona que vos viste que, siendo ministro, tenga una política de desarrollo de transporte que pueda cumplir el rol que el país que te gustaría tener en ambiental? No, creo que no. Ninguno, ¿no? No, claramente no. Existe en el ideal. No hay alguien que yo admiro lo que hizo tal persona. O sea, yo creo que nunca al ambiente tampoco se le dio el lugar que se le debería dar, ¿no? O sea, creo que lamentablemente de estudiar
de que sea una cuestión transversal. Y de no hablar para... Yo creo que muchas veces eso, terminan siendo a veces puestos políticos y no quizás personas formadas que llegan a esos lugares porque saben. Y ahí también hay un tema. Tenés una diputada que dice que la Tierra es plana. Bueno, ni que hablar. O sea, yo a veces creo que hago como una especie de disociación. Entonces, claro, o sea, te hablo como que este gobierno, entonces, y salto a un ideal, ¿no? Pero sí, obvio, ni que hablar. Hoy en día, lamentablemente, estas discusiones pareciera que fueron 20 casilleros para atrás. Vamos a algunas reflexiones finales. Dale. ¿Para dónde agarramos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo ves? En general, ¿no? Sí, sí. Yo creo que vamos a dejar una reflexión final positiva, propositiva, ¿no? Creo que estamos ante un momento de crisis y en los momentos de crisis, en cualquier crisis, ¿no? Que te pasa en tu casa, no sé, a nivel social, en la familia, lo que sea, uno dice, bueno, a ver cómo salimos de esta crisis. O vamos a terapia, o qué hacemos, ¿no? Y creo que parte de esta crisis es una oportun crisis, ¿no? Creo que es un buen momento para pensar la transición energética, para pensar cómo reciclo, para pensar cómo puedo defender mis bienes naturales. No, creo que es un momento para comprometernos con las luchas que importan y creo que una gran lucha que importa es la ambiental. Bueno, Agustina, muchas gracias por venir, la verdad. Volvemos a reiterar y a mostrar el libro que está presentando en estos días en la Feria del Libro. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde lo pueden comprar? Bueno, pueden contactarme a través de mis redes, @cronistamillennial y también @escrituracrónica y en nuestro sitio web escrituracrónica.com. Ahí pueden encontrar el libro y en la librería Sudestada. Lo voy a leer porque me interesa el tema de los plásticos. Dale. Gracias por venir. No, gracias y bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó, suscríbete, seguinos escribiendo y proponiendo temas para que en el ciclo de charlas sigamos charlando un poquito de cosas coherentes y no tanta burguesa como hacen en televisión. Nos vemos.